Un honor, Honorio Serpa, el zurdo Maciel y Santiago Chinchu Delgado en Concepción de Neureteca. Fuerte el aplauso para recibirlos. La libertad caminaba, aún con pasos inciertos, y preciso del esfuerzo de todos en ese tiempo. Cuando pasó el gran Belgrano y un puñado de valientes, por encargo familiar, Pedrito Ríos, el tambor de Tacuarí, fue alistado al contingente. Que me pertenece en letra y música, dedicado a nuestro pequeño héroe, este héroe que partió acompañando a este niño, que partió acompañando al general Manuel Belgrano en su campaña en Paraguay. Quiero agradecer a todos los que hoy se hicieron presentes en este lugar para escuchar esta nueva propuesta. Nosotros seguimos el camino de Marilí Morales Segovia, de Osvaldo Sosa Cordero, de Francisco Madariaga, de Manuelito Ramírez, que en su momento fueron los juglares y la trova del pueblo de Concepción. Hoy nosotros tomamos esa posta para tratar también de aportar y tratar de ser la canción nueva o la nueva trova del pueblo de Concepción Corrientes en el siglo XXI con estos chamamés que queremos aportar. Por eso este disco consta de 20 canciones y se hace llamar Yaguareté Corapurajey, que significa cantares del corral del Jaguar, que sería Cantares de Concepción. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora le vamos a ofrecer un tema de Baltasar Toy Duarte en letra, música que me pertenece, una afirmación que dice: como mi pueblo no hay. Hoy la distancia me trae nostalgias, mi pueblo añorado y sus huellas por ahí. Elevo mi canto cual una plegaria a nuestra Virgen Santa con mi Imbaracá. Concepción donde nací,
contrario al tránsito con Marona. Y después seguimos cantando canciones de Yaguareteco Oral Pura Gente. Quien también confía en Yaguareteco Oral Pura Gente, que es el señor don Oscar Calcho Solís, que está pasando por un problema de salud ahora, así que está en su casa haciendo reposo. Y bueno, le vamos a dedicar este chamamé, que es de su autoría, que él le dedicó a las pistas de baile. ¿Quién no bailó en las pistas, no, de los bailes de Concepción? Todos nosotros ahí nos enamoramos, ¿sí? Soñamos, ¿sí? Conocimos seguramente al amor de nuestras vidas, en el caso por ahí se casaron, ¿no es cierto?, en esas pistas de baile. Calcho Solís entonces le canta a las pistas de baile de esta manera. Te vi, muchacha seductora, en la pista la querencia, y mi alma enloquecía con tu hechizante hermosura. Pasado el tiempo nos encontramos en Yaguareteco Oral, apasionados bailamos, pero tu amor fue tan fugaz. Bailamos los
los vendedores de frutas de nuestro pueblo. Podemos nombrar a muchos, ¿sí? Como por ejemplo Mechí, que era nuestro vendedor, también Naranja Rubén, Chinota, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, el que quedó para siempre grabado en mi memoria era Mechí, que inclusive pasaba por casa. Nosotros a veces sembrábamos zapallos y Mechí nos compraba los zapallos a nosotros, así que a mi familia. Este recuerdo para Mechí entonces, con estas rosas que empiezan así: brazos firmes de la huerta, cada fruto de esperanza. Nunca puede la tristeza con aquel que trabaja y canta. Muchas gracias. Conmovedor verlos, les agradecemos mucho. Quiero agradecer al Chino López, que vino a formar parte también con su acordeón, a Raúl y a Julio, padre e hijo, cantores, chabanceros, amigos de otro tiempo y que todavía pervive nuestra amistad a pesar de la distancia y los años, así que eternamente agradecido, ¿sí? A todos los que están hoy presentes, que han venido a escuchar esta nueva trova que le estamos ofreciendo a nuestro querido pueblo de Concepción. Un instrumental ahora y después seguimos cantando una canción más.
personajes que tienen que ver con las creencias populares, a doña Ramona, que era la rezadora de nuestro cementerio. Yo le quise dedicar esta canción, este chamamé, que tiene una poesía muy pachafista, que habla también un poco de la historia de nuestro pueblo, un pueblo guaraní que fue de alguna manera conquistado, ¿no? por aquel español que trajo su cultura, trajo su lengua y también trajo sus creencias, en este caso el cristianismo, y por supuesto se amalgamó eso en nuestro pueblo, que es un pueblo que tiene mucha fe y una fe muy arraigada a la tierra y al pueblo, y eso hace que también forme parte de un fervor patriótico en el correntino, ¿sí? Que lo hace ser un ser muy particular. Rostro moreno es el mismo.